El 17 de mayo de 2024, el aire en los terrenos del castillo de Windsor olía a una mezcla casi arrogante de césped recién podado, cuero caro y dinero antiguo. Era el Royal Windsor Horse Show, el epicentro del universo ecuestre aristocrático. Cada detalle susurraba tradición y exclusividad, desde los sombreros de diseñador que parecían competir en altura, hasta el murmullo contenido de las conversaciones, lubricadas con champaña de miles de libras. La atmósfera era de una elegancia sofocante, un ballet de protocolos donde cada gesto estaba medido. En este mundo de colores apagados y linajes impecables, la mera presencia de la delegación mexicana era una explosión de vida, un desafío vibrante a la monotonía de la perfección clásica. Era un contraste tan brutal como hermoso, la pasión de la charrería frente a la rigidez de la doma. En medio de todo, destacaba una figura que no parecía pertenecer y, sin embargo, lo dominaba todo con su presencia. Jimena Garza, de 22 años, campeona nacional, de escaramuza charra, conocida en su tierra como la Reina. Su traje de Adelita, una obra de arte bordada con hilos de colores intensos, era un grito de orgullo cultural en un mar de trajes de equitación monocromáticos. Montaba a la amazona, de lado, sobre una silla de montar tradicional mexicana, una extensión de su propio cuerpo. Su rostro, enmarcado por el ancho sombrero, era una compleja mezcla de orgullo feroz y una casi imperceptible incomodidad. Sus ojos, sin embargo, solo tenían una dirección: su caballo, Relámpago, con quien compartía un silencio que era más profundo que cualquier palabra. La conexión entre Jimena y Relámpago era palpable, una danza silenciosa de confianza mutua, construida durante años de entrenamiento al amanecer. Para ella, la charrería era más que un deporte, era su herencia, el lenguaje de sus ancestros, una conversación sagrada entre jinete y caballo. Pero aquí, en Windsor, sentía el peso de las miradas que la reducían a un objeto folclórico. Luchaba internamente contra esa percepción, contra el esnobismo que veía su disciplina, un arte de precisión y valentía, como un simple espectáculo para entretener a las masas antes del evento principal. Pero ¿podría ese orgullo inquebrantable sobrevivir en un mundo que se negaba a entender la profundidad de su arte y la nobleza de su tradición? Del otro lado del espectro social y ecuestre se encontraba Lady Victoria Ainsworth, de 25 años. Era la personificación de la tradición que Jimena desafiaba con su sola presencia. Alta, rubia, con una postura que parecía esculpida por generaciones de privilegios, montaba un pura sangre cuyo valor superaba los 250.000 euros. Su técnica de salto era la perfección del manual, precisa, controlada, pero carente de alma. Para Victoria la equitación era una ciencia de ángulos y fuerza, no una pasión desbordada. Observaba a la escaramuza mexicana con una expresión de aburrimiento elegante, la misma que uno reserva para los fuegos artificiales, vistosos, ruidosos y, en última instancia, insignificantes. Su prejuicio no era personal, era algo peor, era cultural y de clase. El evento desencadenante ocurrió durante una recepción en los jardines del castillo, un espacio donde las sonrisas eran tan afiladas como los cuchillos de la cena. El sol de la tarde se filtraba entre los robles centenarios mientras los invitados intercambiaban cumplidos vacíos. Un periodista de una conocida revista ecuestre se acercó a Lady Victoria, buscando una cita que encapsulara el sentir de la élite. La pregunta fue directa, lanzada con la casualidad de quien sabe que la respuesta generará titulares. Lady Victoria, notando que Jimena estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada sílaba, compuso una sonrisa condescendiente, un gesto que era a la vez un saludo y una sentencia, preparando el escenario para la humillación pública. ¿Su opinión sobre la exhibición de charrería, Lady Ainsworth?, preguntó el periodista. Victoria hizo una pausa, paladeando el momento. «Es muy colorido», dijo, su voz con un tono deliberadamente divertido. «Un espectáculo encantador para el público, sin duda, pero seamos claros, eso es de rodeo, no de realeza. La verdadera equitación, la que honramos aquí, requiere precisión, control absoluto, una técnica depurada, no solo giros rápidos y faldas bonitas».
El silencio que siguió fue más ruidoso que una bofetada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, letales y precisas. ¿Qué palabras, lanzadas, como dardos envenenados, estaban a punto de cambiar el destino de Jimena y el curso de todo el evento? La humillación fue instantánea y total. No fue un simple comentario despectivo, fue una aniquilación de su identidad como atleta de élite. Las palabras de Victoria redujeron siglos de tradición, años de disciplina y un arte de increíble habilidad a un simple desfile de disfraces. Para Jimena fue como si le hubieran arrancado el alma de su deporte y la hubieran pisoteado en el césped impecable de Windsor. Sintió las miradas de los demás sobre ella, algunas con lástima, otras con una mal disimulada satisfacción. Su rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta que se desataba en su interior. No derramó una lágrima. En su lugar un fuego helado se encendió en sus ojos. El insulto resonó en su cabeza, cada palabra un eco doloroso. Faldas bonitas. Rodeo, no de realeza. No solo la había insultado a ella, sino a su padre, a su abuelo, a cada charro y cada escaramuza que alguna vez había dedicado su vida a este arte. Se sintió desnuda, sin su caballo, una extraña en una tierra que medía el valor por la cuna y no por el coraje. La contradicción que vivía en su interior, la lucha por ser respetada, acababa de explotar. Ya no era una duda silenciosa, era una herida abierta, expuesta para que todo el mundo la viera. La pregunta ya no era si pertenecía, sino cómo iba a responder. Esa noche, en el silencio de las caballerizas temporales, el olor a heno y a caballo era el único consuelo para Jimena. Acarició el cuello de Relámpago, susurrándole palabras en español, compartiendo su dolor con el único ser que la entendía sin necesidad de explicaciones. La duda, ese veneno lento, comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si Lady Victoria tenía razón? ¿Y si todo su esfuerzo, toda su pasión, no era más que una curiosidad exótica en el gran escenario del mundo? Se sintió pequeña, una intrusa con un traje demasiado brillante en un baile de fantasmas. ¿Cómo se responde a una humillación que ataca el alma misma de tu identidad y te hace cuestionar tu propio valor? La presión de representar a su país, a su cultura, pesaba sobre sus hombros como una montaña. No era solo Ximena Garza, la jinete, era México, era la charrería. Cada giro, cada reverencia, cada sonrisa era juzgada a través de un lente de prejuicio. Se dio cuenta de que la batalla no se libraría con palabras. Responder a Victoria sería inútil, solo la haría parecer débil, defensiva. La única respuesta posible tendría que ser en la arena, en el lenguaje que ambas en teoría compartían, el de la maestría ecuestre. Pero su oportunidad había pasado. La exhibición había terminado, o eso creía ella. El destino a veces tiene un extraño sentido del drama. Mientras el rocío de la mañana cubría los campos de Windsor, Jimena tomó una decisión. No se escondería. Asistiría a la competencia principal, la King's Cup, como espectadora. Se pondría su traje de Adelita, no como un disfraz, sino como una armadura. Soportaría las miradas y los susurros porque la retirada no era una opción. Su abuelo siempre le decía: «La dignidad, mija, no se negocia». Se sentaría en las gradas, con la cabeza en alto, y observaría a la realeza ecuestre competir, aprendiendo, esperando, alimentando el fuego que las palabras de Victoria habían encendido en su interior. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de una cosa: su momento llegaría. La vida y la charrería le habían enseñado que la suerte es una combinación de preparación y oportunidad, y ella estaba más preparada que nunca. El dolor de la humillación se había transformado durante la noche en una determinación de acero. Ya no buscaba aceptación, buscaba respeto. Y el respeto, a diferencia de la cortesía, no se pide, se exige. Se gana con hechos, no con súplicas. La pregunta que flotaba en el aire frío de la mañana inglesa era inquietante y llena de posibilidades. ¿Se rendiría ante el peso aplastante de la tradición europea o encontraría una forma de reescribir las reglas del juego, obligándolos a todos a presenciar su coronación? Al día siguiente, 18 de mayo de 2024, el ambiente de la King's Cup
era eléctrico. La tensión competitiva era una capa más sobre la formalidad del evento. Ximena encontró un asiento en las gradas, una mancha de color vibrante en una paleta de tonos pastel y tweed. Desde su posición, veía a los jinetes calentar, sus movimientos un testamento a la perfección técnica que Lady Victoria había pregonado. Cada salto era limpio, cada transición era impecable. Se sentía como la única persona en el estadio que podía ver lo que faltaba: el corazón, la alegría salvaje, la conexión casi mística que ella compartía con Relámpago. Era una espectadora en un mundo que la había juzgado y sentenciado el día anterior, el colorido espectáculo secundario. Justo antes del recorrido de Lady Victoria, la favorita indiscutible, ocurrió algo inesperado. Uno de los obstáculos más desafiantes, un imponente muro de ladrillos falsos seguido de un triple salto combinado, sufrió un daño. Una de las piezas superiores se desprendió, creando un riesgo para los competidores. Los oficiales de la pista anunciaron una pausa técnica para la reparación, un interludio no planificado que dejó a la multitud, incluida la familia real, esperando. El director del evento, nervioso por el retraso, buscó una solución rápida para mantener al público entretenido. Sus ojos recorrieron las gradas y se posaron en la única figura que podía ofrecer un espectáculo instantáneo: Ximena. La petición llegó a través de un asistente sin aliento, una breve exhibición no planeada en la arena principal. No era una invitación, era casi una orden de emergencia. Para ellos era simple relleno. Para Ximena fue como si el universo le hubiera respondido. Mientras caminaba hacia las caballerizas, las palabras de Victoria resonaban en su cabeza como un tambor de guerra. Rodeo, faldas bonitas. Esto ya no. Era una exhibición cultural. Era su única oportunidad de responder, no con palabras, sino con la única lengua que trasciende clases y culturas. Una hazaña imposible. Historias como esta nos recuerdan que el valor no se planea, simplemente ocurre. Si crees en el poder de una segunda oportunidad, suscríbete para no perderte cómo termina esta lucha. ¿Era una oportunidad para redimirse o una trampa para humillarla aún más? El miedo era un nudo frío en su estómago. La arena principal era inmensa, mucho más grande que cualquier lienzo charro. El césped, húmedo por el rocío, era resbaladizo y traicionero, diseñado para los cascos con clavos de los caballos de salto, no para la agilidad de Relámpago. Y su montura, la silla de Amazona, era un símbolo de su herencia, pero no estaba diseñada para el poder explosivo de un salto de altura. Un error, un mal cálculo, y podría significar una caída catastrófica para ella y para su caballo. El riesgo era enorme. La posibilidad de una humillación aún mayor, esta vez frente a toda la realeza, era paralizante. Pero entonces recordó el rostro de su padre cuando se despidió de ella en el aeropuerto de la Ciudad de México. «Muéstrales quién eres, reina», le había dicho, sus ojos llenos de un orgullo inmenso. No le había pedido que ganara, solo que fuera ella misma. La imagen de su padre, la memoria de su abuelo, el peso de su legado, todo se unió en una sola emoción abrumadora: la determinación. El miedo no desapareció, pero encontró su lugar, convirtiéndose en el combustible para el fuego que ardía en su interior. Miró a Relámpago, y el caballo le devolvió la mirada con una calma que parecía decirle: «Estoy contigo». Asintió al oficial. Lo haría. Cuando entró a la arena principal, un murmullo recorrió a la multitud. Era la chica del rodeo de nuevo. Pudo sentir miles de ojos sobre ella, juzgándola. Lady Victoria, esperando su turno en la entrada de la pista, la observaba con una mezcla de curiosidad y una pizca de diversión. Condescendiente, como si estuviera a punto de ver a un niño intentar hacer el trabajo de un adulto. Ximena ignoró todo. Se concentró en la música que sonaba en su cabeza, un son jarocho que le recordaba a su hogar. Hizo una reverencia a la tribuna real y comenzó su rutina. ¿Podría la música de su tierra acallar las voces del prejuicio que resonaban en el estadio? Comenzó con los movimientos básicos de la escaramuza, pero ejecutados con una precisión y velocidad que empezaron a cambiar los murmullos de curiosidad por exclamaciones de asombro. Los giros eran tan rápidos
que su falda creaba un caleidoscopio de color. Los cruces y abanicos, realizados a pleno galope, demostraban un control y una comunicación con Relámpago que muchos de los jinetes de élite presentes apenas podían comprender. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Ya no era un simple entretenimiento, era una demostración de maestría. Estaba demostrando que la pasión no estaba reñida con la precisión. Estaba mostrando el arte de la charrería, pero Ximena sabía que eso no era suficiente. Para los ojos de Victoria y de los puristas, seguía siendo folclore, aunque fuera un folclore ejecutado brillantemente. Estaba jugando en su campo, pero con sus propias reglas. Necesitaba hablarles en su idioma, el idioma de la audacia, del riesgo, del desafío a la gravedad. Su mirada se desvió hacia el centro de la arena, donde los trabajadores aún ajustaban el obstáculo dañado, el imponente muro. Un símbolo perfecto de la barrera cultural y clasista que enfrentaba. Se suponía que debía evitarlo, que debía mantenerse en su espacio designado, pero en ese momento, una idea salvaje y peligrosa floreció en su mente. Esa idea era una locura. Desafiaba toda lógica ecuestre. Saltar un obstáculo de esa altura montando de lado era teóricamente imposible. El equilibrio, la distribución del peso, el impulso, todo estaba en su contra. La silla no ofrecía el soporte necesario y la posición de sus piernas la dejaba increíblemente vulnerable. Pero la charrería le había enseñado algo que los manuales europeos no mencionaban: la confianza ciega en tu caballo, la fe en que dos seres pueden moverse como uno solo. Qué locura estaba a punto de cruzar por la mente de Ximena, una idea que desafiaba la lógica, la tradición y quizás hasta las leyes de la física. Recordó las palabras de su abuelo, dichas hace muchos años en el rancho de Jalisco, después de que ella sufriera su primera caída seria. El miedo es el jinete que te tira, mija, no el caballo. El caballo siente tu miedo, pero también siente tu coraje. Si confías en él con toda tu alma, él te llevará al otro lado de cualquier infierno. En ese instante, en medio de la arena de Windsor, Ximena entendió el verdadero significado de esas palabras. Esto no era por ella, era por su abuelo, por su padre, por cada escaramuza que había sido subestimada. Hizo un pacto silencioso con Relámpago, una promesa transmitida a través de las riendas y la presión de sus rodillas. El momento de la decisión llegó. Terminó una última figura de su rutina, un giro perfecto que la dejó de cara al muro. La multitud esperaba que hiciera una reverencia y se retirara, su entretenido interludio terminado. Pero no lo hizo. En lugar de eso, enderezó a Relámpago, su cuerpo tenso como un arco. El caballo, sintiendo la resolución de su amazona, se quedó inmóvil, sus orejas apuntando directamente hacia el obstáculo. El estadio quedó en silencio. Todos, desde la reina en su palco hasta los mozos de cuadra, sintieron que el aire cambiaba. Algo estaba a punto de suceder, algo que no estaba en el programa. El mundo se redujo a 3 puntos: ella, su caballo y el muro. La barrera de ladrillos falsos se convirtió en la encarnación de cada insulto, cada mirada condescendiente, cada puerta cerrada. Las palabras de Victoria, no es de realeza, se convirtieron en un desafío. Ximena le demostraría qué era la verdadera realeza, no la que se hereda por sangre, sino la que se gana con un coraje que roza la locura y una habilidad que parece desafiar al cielo. Tomó una respiración profunda y con un suave toque le dio la señal a Relámpago. La tensión se puede sentir en el aire, una decisión que cambiará todo. Mientras esperamos el siguiente acto, cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia de coraje. Con un grito casi inaudible, que fue más una exhalación de pura voluntad, Ximena lanzó a Relámpago hacia adelante. El galope inicial fue tan explosivo que levantó trozos de césped del suelo sagrado de Windsor. Un grito ahogado colectivo recorrió las gradas. Los oficiales del evento, a un lado de la pista, comenzaron a agitar los brazos, gritando órdenes que se perdieron en el viento y en el atronador sonido de los cascos. ¡Deténgase! ¡Salga de la pista ahora! Pero Ximena no los oía. El mundo se había estrechado, convirtiéndose en un túnel enfocado únicamente en el muro que se agrandaba frente a ella. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo.
cada zancada de relámpago una eternidad, cada latido de su corazón un trueno. Desde la entrada de la pista, el rostro de Lady Victoria Ainsworth era una máscara de incredulidad. El color desapareció de sus mejillas, reemplazado por una palidez de shock. La sonrisa condescendiente se había desvanecido, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nadie había visto antes. En una fracción de segundo, comprendió la magnitud de lo que estaba presenciando. No, era un truco, no era un espectáculo, era un desafío directo, un acto de una audacia tan pura que rozaba la demencia. Entendió que las palabras que había lanzado el día anterior habían forjado este momento. Es en momentos como este que el espíritu humano nos deja sin aliento. Gracias por estar aquí, por creer en estas historias. Suscríbete ahora para que juntos seamos testigos de este salto hacia la gloria. Cada galope era una sinfonía de poder y cálculo. Jimena se movía en perfecta sincronía con su montura, su cuerpo ajustándose a cada músculo tenso de relámpago. No era una pasajera, era parte del motor, el cerebro y el corazón de esa carrera suicida. El muro, que desde lejos parecía un simple obstáculo, ahora era una montaña, un coloso de ladrillos y madera que amenazaba con destrozarlos. El público estaba de pie, sus teléfonos olvidados, sus respiraciones contenidas. Estaban presenciando algo que rompía todas las reglas, algo que no debería ser posible. La pregunta no era si lo lograría, sino si sobreviviría al intento. ¿Podría la confianza de toda una vida superar las leyes de la física en un solo instante? A escasos metros del muro ocurrió la magia. Jimena se inclinó hacia adelante, su cuerpo casi paralelo al cuello de Relámpago, una maniobra de una flexibilidad y un equilibrio asombrosos. Y entonces, Relámpago se elevó. No fue un salto, fue un vuelo. Se impulsó desde el suelo con una fuerza que pareció nacer del corazón mismo de la tierra. Por un instante eterno, quedaron suspendidos en el aire. La imagen fue icónica, una pintura viviente. Jimena, con los ojos cerrados, montando de lado, su traje de Adelita ondeando como una bandera de batalla contra el cielo gris de Inglaterra. Desafiaron la gravedad, la lógica y 200 años de tradición ecuestre en un solo arco perfecto. El silencio se rompió, no con el sonido de la madera astillándose o de un cuerpo cayendo, sino con el suave impacto de los cascos de Relámpago al tocar el suelo. El aterrizaje fue tan milagroso como el salto. Suave, equilibrado, perfecto, aterrizaron como una sola entidad, absorbiendo el impacto con una gracia que dejó al estadio sin aliento. Por un segundo, un silencio absoluto y pesado descendió sobre Windsor. Fue un silencio de asombro, de incredulidad, el tipo de silencio que sigue a un milagro. Nadie se movió, nadie respiró. El mundo se detuvo, esperando una señal de que lo que acababan de ver era real. Jimena no les dio una señal de euforia. Con una calma que contrastaba brutalmente con la hazaña que acababa de realizar, llevó a Relámpago a un suave trote hasta el centro exacto de la arena. Detuvo al caballo, que resoplaba nubes de vapor en el aire frío. Su rostro, cuando se volvió hacia la tribuna real, no mostraba una sonrisa de triunfo, sino una serenidad profunda, una dignidad inquebrantable. Era la cara de alguien que había dicho todo lo que tenía que decir sin pronunciar una sola palabra. ¿Qué sucede después de que se rompe el silencio cuando una hazaña imposible se convierte en una realidad innegable que sacude los cimientos de un mundo entero? Primero, realizó la tradicional reverencia charra, una inclinación de cabeza respetuosa hacia la reina y la familia real. Luego, se deslizó de su montura con una fluidez asombrosa. Se paró frente a Relámpago, lo miró a los ojos y le hizo una reverencia profunda, honrando a su compañero, al verdadero héroe del momento. Le dio una palmada en el cuello, un gesto de amor y gratitud infinita. Fue entonces cuando un solo par de manos en las gradas comenzó a aplaudir, luego otro, y en cuestión de segundos, el silencio se hizo añicos por una ovación que pareció sacudir los cimientos del propio castillo de Windsor. No era el aplauso educado y contenido de la aristocracia, era un rugido, un estruendo visceral, atronador, que venía desde lo más profundo del alma de cada persona presente. La gente gritaba, vitoreaba,
Algunos incluso lloraban. Habían sido testigos de algo más que un salto increíble. Habían visto el corazón humano en su forma más valiente y desafiante. Habían visto a una reina sin corona reclamar su trono no por derecho de nacimiento, sino por la fuerza de su espíritu indomable. La humillación había sido respondida, no con ira, sino con una belleza tan abrumadora que dejó al mundo sin palabras. Desde la entrada, Lady Victoria Ainsworth observaba, inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de asombro, de humildad y de un respeto tan profundo que era casi doloroso. La falda bonita había volado sobre el muro más alto. La chica del rodeo había demostrado una maestría y un coraje que ella, con toda su técnica y su linaje, nunca había poseído. En ese momento, entendió la diferencia entre la equitación y el arte, entre la competencia y la gloria. Ximena no solo había saltado un muro, había demolido el castillo de prejuicios de Victoria. El diálogo transformador no necesitó palabras. Se produjo en la mirada que cruzaron a través de la arena. La mirada de Ximena no era de triunfo ni de rencor, era de una calma poderosa. La mirada de Victoria ya no era condescendiente, era la mirada de alguien que acababa de ser profundamente cambiado, de alguien que veía a Ximena por primera vez, no como una curiosidad folclórica, sino como lo que realmente era, una igual, una maestra, una reina. La ovación continuó, un tributo ensordecedor a la joven mexicana que había llegado a Windsor para mostrar sus colores y terminó enseñándoles a todos el verdadero significado del coraje. Ese día, Ximena no ganó ninguna medalla de oro, ni se llevó a casa los 50,000 MXN del premio principal. Ganó algo infinitamente más valioso. Se robó el espectáculo, los titulares y, lo más importante, el corazón de un mundo que la había despreciado. Ya no era la chica de la exhibición. Los locutores y la prensa la bautizaron con el apodo que ya tenía en su tierra, pero que ahora resonaba con un nuevo significado en los círculos ecuestres más elitistas del planeta, la reina azteca. Su salto imposible se convirtió en la imagen definitoria de todo el evento, eclipsando a los campeones y a la realeza por igual. Poco después, mientras desencillaba a un relámpago tranquilo, un oficial con librea se acercó a ella. El mensaje era tan improbable como el salto que acababa de realizar. Su Majestad la Reina Isabel II solicitaba una breve audiencia privada. No con toda la delegación, sino con ella y solo con ella. El encuentro, en una sala apartada del bullicio, fue breve y surrealista. La monarca, con una pequeña sonrisa, no mencionó el peligro ni la ruptura del protocolo. En su lugar, la felicitó por su arte ecuestre excepcional y, sobre todo, por la conexión extraordinaria y visible que compartía con su caballo, reconociendo el alma de su disciplina. La verdadera victoria, sin embargo, se materializó al día siguiente. El comité organizador del Royal Windsor Horse Show emitió un comunicado de prensa oficial. Anunciaban que a partir del próximo año, el programa incluiría una gala de exhibición oficial de charrería y escaramuza charra. Ya no sería un acto de relleno o una curiosidad cultural relegada a un segundo plano. Se convertiría en un evento destacado, con el mismo prestigio que las competiciones de salto y doma. La disciplina de Ximena había sido formalmente invitada y honrada en el escenario más exclusivo del mundo. Pero ¿qué pasó con la mujer cuyas palabras hirientes habían sido la chispa que encendió todo este fuego? Lady Victoria encontró a Ximena en las caballerizas, lejos de las cámaras y los reporteros. No llevaba su impecable traje de competición, sino ropa sencilla. Se paró frente a la joven mexicana y por primera vez la miró directamente a los ojos sin ningún rastro de arrogancia. «Lo que hiciste ayer», comenzó, su voz apenas un susurro, «fue magnífico. Fui una tonta arrogante. Te pido una disculpa». La disculpa fue tan sincera que desarmó a Ximena, pero Victoria no se detuvo ahí. «Quisiera pedirte un favor. ¿Me enseñarías los fundamentos de la monta a la amazona?» El inicio de un intercambio cultural sin precedentes acababa de nacer de las cenizas de la humillación. La historia del salto de Ximena se convirtió en una leyenda moderna.
difundida por todo el mundo. Inspiró a miles de jóvenes jinetes, hombres y mujeres, a explorar disciplinas ecuestres no tradicionales, a valorar la pasión tanto como la técnica. Las escuelas de equitación, desde California hasta Argentina, informaron de un aumento en el interés por la charrería y otros estilos de monta. El muro que Ximena saltó se convirtió en un poderoso símbolo, una barrera de clasismo y prejuicio cultural que fue demolida no por la fuerza bruta, sino por la belleza, la habilidad y el coraje de una sola mujer y su leal caballo. Ximena regresó a México no solo como una campeona, sino como una embajadora que había redefinido el concepto de realeza ecuestre. Su legado no estaba escrito en trofeos o medallas, sino en el cambio que había provocado. Demostró que la excelencia no entiende de fronteras, clases sociales o tradiciones, y que la forma más poderosa de responder a un insulto es con una hazaña tan bella que obliga al mundo a ponerse de pie y aplaudir. El coraje de uno puede inspirar a millones. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y únete a nuestra comunidad, donde celebramos las hazañas que nos recuerdan de qué estamos hechos. 5 años después, el 10 de agosto de 2029, en el monumental lienzo charro de la Asociación Nacional de Charros en la Ciudad de México, Ximena, ahora una leyenda viviente, se desempeñaba como jueza principal del campeonato nacional. El sol caía a plomo sobre la arena, arrancando destellos de los trajes de las nuevas generaciones de escaramuzas que seguían sus pasos. Sentada en la tribuna de honor, no entre los dignatarios mexicanos, sino como una invitada especial, había una figura familiar. Llevaba un sombrero charro, elegantemente ladeado, y aplaudía con un entusiasmo genuino cada maniobra. Era Lady Victoria Ainsworth, quien ahora viajaba a México cada año para el campeonato, una verdadera aficionada y una de las más queridas amigas de Ximena.